¿Hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificar para obtener la sabiduría suprema? Descubre los sacrificios de Odín, el padre de todos, y prepárate para una historia épica. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Odín es considerado el padre de todos los dioses en la mitología nórdica y ocupa un lugar central en la cosmología vikinga. Como dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, su influencia se extiende a todos los aspectos del universo y la vida de los mortales. Se le representa como un dios sabio y astuto, siempre en busca de conocimiento, dispuesto a sacrificar mucho para obtenerlo. Su figura simboliza la búsqueda constante de la verdad y el entendimiento profundo del cosmos. En la mitología, Odín no solo gobierna Asgard, sino que también conecta los diferentes niveles del universo, desde los dioses hasta los humanos y los seres mágicos. Es un dios que encarna la dualidad entre la guerra y la sabiduría, reflejando la complejidad de la vida y la muerte en la cultura vikinga. La importancia de Odín en la cosmología nórdica radica en su papel como creador y protector del orden cósmico, además de ser el guardián de los secretos más profundos del universo. Su presencia en las historias y rituales vikingos subraya su autoridad suprema y su vínculo con el destino de todos los seres. Para los vikingos, entender a Odín era comprender el equilibrio entre el poder y la sabiduría, un dios que siempre busca aprender más, incluso a costa de grandes sacrificios. Su figura se convierte en un símbolo de liderazgo, sacrificio y búsqueda de conocimiento eterno, aspectos que reflejan la mentalidad de los guerreros y sabios de la era vikinga. Para alcanzar un nivel superior de sabiduría y poder, Odín realizó su primer sacrificio, colgándose de Yggdrasil, el árbol del mundo. En esa penumbra soportó horas de dolor y silencio, buscando respuestas en las raíces profundas del cosmos. Este acto de sacrificio fue su primer paso en una larga búsqueda de conocimiento que lo transformaría en el Dios Supremo. La escena refleja su determinación y sacrificio personal, marcando el inicio de su camino hacia la sabiduría absoluta. Luego, Odín sacrificó su ojo en un acto de entrega total, permitiendo que un pozo de sabiduría en Mimir le otorgara conocimientos profundos. La escena muestra a Odín con un ojo vendado, sumergido en un pozo oscuro y misterioso, mientras la energía de la sabiduría fluye hacia él. Este sacrificio simboliza su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y el poder, dejando atrás su visión física para obtener una visión más profunda del universo y sus secretos. Estos sacrificios iniciales no solo fueron actos de entrega, sino también de valentía y determinación. Odín entendió que el verdadero poder y sabiduría requerían renuncias personales profundas. Cada sacrificio le permitió acceder a conocimientos ocultos, secretos de los dioses y del universo. Así, en su búsqueda, se convirtió en un símbolo de sacrificio y sacrificio personal, marcando el comienzo de su ascenso como el Dios que todo lo sabe y todo lo puede. La motivación de Odín para sacrificarse surge de su insaciable deseo de conocimiento y comprensión del cosmos. Él anhela desentrañar los secretos del universo y entender los misterios que yacen más allá de la percepción mortal. Para lograrlo, está dispuesto a soportar el dolor y la soledad, convencido de que sólo así podrá acceder a la sabiduría suprema que le permitirá gobernar y proteger a su pueblo. Este sacrificio no es solo un acto de valentía, sino una manifestación profunda de su compromiso con la búsqueda de la verdad, sin importar el costo personal que ello implique. Odín ve su sacrificio como un acto necesario para acceder a un conocimiento que trasciende lo humano. La motivación que lo impulsa no es solo la ambición de poder, sino el deseo genuino de entender los secretos del destino, la magia y la existencia misma. Él cree que solo enfrentando el sufrimiento y el silencio en la penumbra podrá abrir su mente a nuevas percepciones y verdades ocultas. Esta búsqueda de sabiduría es para él una misión sagrada que justifica cualquier sacrificio personal, pues en su corazón sabe que el conocimiento es la clave para el futuro de los dioses y los hombres. La motivación de Odín para sacrificarse también está alimentada por su visión de un mundo mejor, donde la sabiduría
le permita guiar a los suyos con justicia y sabiduría. Él entiende que solo a través del sufrimiento y la prueba puede alcanzar un nivel superior de conocimiento, que luego podrá compartir con su pueblo y asegurar su prosperidad. Este acto de sacrificio refleja su compromiso con el bienestar colectivo y su creencia en que el verdadero poder reside en el conocimiento profundo y en la comprensión del destino. Por eso su búsqueda no tiene límites, y cada sacrificio lo acerca más a la iluminación que anhela. Para entender la profundidad del sacrificio de Odín, debes conocer a Mimir, el guardián de la sabiduría. Mimir no era solo un consejero, sino un sabio que poseía conocimientos ancestrales. Cuando Odín buscaba respuestas sobre los secretos del universo, Mimir se convirtió en su fuente principal. Sin embargo, para obtener esa sabiduría, Odín estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto. La historia relata que, en un acto de sacrificio extremo, Odín sacrificó su propio ojo, y en otra ocasión, tomó una decisión aún más radical: cortar la cabeza de Mimir. Este acto simboliza la entrega total en busca de conocimiento, un sacrificio que trasciende lo físico y penetra en lo espiritual. La cabeza de Mimir, aunque separada de su cuerpo, siguió siendo un oráculo, ofreciendo consejos y revelando secretos a Odín desde las profundidades del agua. Este sacrificio no fue solo un acto de desesperación, sino una declaración de que la sabiduría requiere sacrificios profundos y sacrificios personales. La historia de Mimir nos enseña que, en la búsqueda de la verdad, a veces hay que renunciar a lo más preciado, incluso a la vida misma, para alcanzar un entendimiento superior. La cabeza de Mimir, conservada en un lugar sagrado, se convirtió en un símbolo del sacrificio y la búsqueda incansable de la sabiduría en la mitología vikinga. Para obtener la sabiduría que anhelaba, Odín tomó una decisión audaz y sacrificó uno de sus ojos. En un acto de entrega total, se dirigió al Pozo de Mimir, un lugar sagrado y misterioso, donde la profundidad del conocimiento era infinita. Allí, en silencio, ofreció su ojo como pago por las visiones y secretos que buscaba. La pérdida fue dolorosa, pero su determinación era aún mayor que su sufrimiento. La gota de sangre que cayó en las aguas del pozo simbolizaba su compromiso con la búsqueda de la verdad y el poder del conocimiento supremo. Al sumergir su ojo en las profundidades del pozo, Odín experimentó una visión que trascendía lo humano. La pérdida física se convirtió en un acto simbólico que le otorgó una percepción más allá de los sentidos comunes. Desde ese momento, su ojo restante adquirió un brillo especial, reflejando la sabiduría adquirida a través del sacrificio. Este acto no solo fue un precio, sino también un símbolo de su compromiso absoluto con el conocimiento y la comprensión de los misterios del universo. La entrega de su ojo fue un paso crucial en su camino hacia la divinidad y la sabiduría suprema. Este sacrificio marcó un momento icónico en la historia de Odín, demostrando que el verdadero conocimiento requiere entrega y sacrificio personal. La pérdida de su ojo no fue solo un acto físico, sino un símbolo de su voluntad de renunciar a lo superficial para alcanzar la verdad profunda. Desde entonces, Odín se convirtió en un símbolo de sabiduría y sacrificio en la mitología vikinga, recordándonos que a veces, para ver más allá de lo evidente, hay que estar dispuesto a pagar un precio alto. Su historia inspira a aquellos que buscan la verdad en medio de las dificultades. Tras su sacrificio y la profunda introspección en el pozo de Mimir, Odín descubre un antiguo secreto: las runas. Estas no son simples símbolos, sino portadoras de un poder ancestral que conecta el mundo visible con el invisible. Para dominar estas runas, Odín debe entender su verdadero significado y la energía que contienen. Cada una representa un aspecto del cosmos, un fragmento de sabiduría universal. Al aprender su significado, Odín empieza a comprender que las runas son llaves que abren puertas a conocimientos prohibidos y poderes ocultos. La conexión que establece con ellas le permite acceder a un nivel superior de comprensión y control sobre las fuerzas del universo. La clave está en la meditación y en la entrega total.
dejando que la voluntad de los dioses y su propio espíritu se fusionen con las runas. Así, Odín no solo obtiene su significado, sino que también adquiere la capacidad de invocar su poder en momentos de necesidad, convirtiéndose en un verdadero maestro de las runas y sus secretos. A medida que Odín se sumerge en el estudio de las runas, descubre que cada símbolo tiene un significado profundo: protección, victoria, sabiduría y más. Estas runas no solo son letras, sino llaves mágicas que contienen la esencia misma del poder divino. Para obtener su fuerza, Odín realiza rituales ancestrales, invocando la energía de los dioses y canalizando su voluntad a través de las inscripciones. La comprensión de cada runa le permite manipular las fuerzas naturales y espirituales, otorgándole habilidades que van más allá del entendimiento mortal. La conexión que logra con ellas le confiere un poder que trasciende el tiempo y el espacio, haciendo de Odín un ser aún más sabio y formidable. La magia de las runas se convierte en su arma secreta, una fuente inagotable de conocimiento y poder que solo los dioses y los sabios más antiguos pueden dominar. Así, Odín no solo aprende el significado de las runas, sino que también descubre cómo canalizar su energía para transformar su destino y el de los demás. Cada símbolo se convierte en una herramienta de poder, una llave para abrir puertas a conocimientos ocultos y a la magia más profunda. La sabiduría que obtiene le permite no solo protegerse, sino también influir en los acontecimientos del mundo. La magia de las runas, por tanto, se convierte en un puente entre lo divino y lo mortal, y Odín, como padre de todos, se convierte en su custodio y maestro. Gracias a este conocimiento, su búsqueda de sabiduría alcanza un nivel superior, y su legado perdura en las historias y en la magia de las runas que aún hoy fascinan a quienes buscan entender los misterios del universo. Odín se adentra en la cueva de Hvergelmir, un lugar oscuro y ardiente, donde el calor y la presión prueban su resistencia física y mental. La atmósfera es opresiva, y el suelo vibra con la energía de la tierra en su furia. En su rostro se refleja la determinación y el sacrificio que ha aceptado para alcanzar la sabiduría suprema. Cada paso que da lo acerca más a la prueba final, enfrentándose a su propia vulnerabilidad en un entorno que exige un sacrificio absoluto. Dentro de la cueva, Odín enfrenta una prueba de resistencia: soportar el calor abrasador y las fuerzas de la tierra que parecen querer devorarlo. La roca ardiente y los vapores tóxicos llenan el aire, pero él mantiene su postura firme, consciente de que sólo así podrá demostrar su sacrificio y avanzar en su búsqueda de sabiduría. La escena refleja su sacrificio personal, enfrentándose al dolor y al peligro sin retroceder, impulsado por su deseo de conocimiento y poder ancestral. A medida que la prueba avanza, Odín siente cómo su cuerpo se somete a la prueba más dura, pero su espíritu se fortalece. La cueva parece responder a su sacrificio, vibrando con una energía ancestral que le revela fragmentos de secretos ocultos en las entrañas de la tierra. La escena captura el momento en que su resistencia física se combina con su voluntad inquebrantable, demostrando que el sacrificio en Hvergelmir es un paso imprescindible en su camino hacia la sabiduría suprema. Mientras avanzas en la cueva, Odín descubre antiguos símbolos grabados en las paredes, que brillan con una luz misteriosa. Estos símbolos contienen conocimientos ocultos, secretos de la magia ancestral que solo los sabios pueden comprender. La energía que emana de ellos parece susurrar en tu mente, invitándote a desentrañar sus misterios y a aprender las leyes que rigen el universo oculto. La atmósfera se vuelve aún más enigmática, y sientes que cada símbolo es una llave a un poder desconocido, una puerta que solo los verdaderos buscadores pueden abrir. A medida que profundizas en el conocimiento, Odín se encuentra con un antiguo grimorio, cubierto de runas y símbolos mágicos. Al abrirlo, una luz intensa y colorida surge, revelando secretos que han sido guardados por generaciones.
Cada página revela hechizos, rituales y conocimientos que solo los elegidos pueden entender y aplicar. La magia se convierte en un lenguaje que trasciende lo físico, una forma de conectar con las fuerzas invisibles del cosmos. Tú también sientes esa sed de aprender, de dominar las fuerzas ocultas que rigen el destino y el poder de los dioses. En su búsqueda, Odín también encuentra un altar secreto, donde se realizan rituales en silencio. Aquí, los conocimientos mágicos se transmiten a través de símbolos y gestos ancestrales, que requieren concentración y sabiduría para ser comprendidos. La magia no solo es poder, sino también un camino de aprendizaje y respeto por las fuerzas que se invocan. Tú percibes que cada movimiento y cada símbolo en ese altar contienen un significado profundo, una conexión con los dioses y los espíritus del mundo oculto, y que solo aquellos que respetan esas leyes pueden acceder a su verdadero poder. Para alcanzar la sabiduría suprema, Odín enfrentó un sacrificio que pocos estarían dispuestos a aceptar: la pérdida de su propia voz. En un acto de entrega total, decidió renunciar a su capacidad de hablar, comunicarse y expresar sus pensamientos verbalmente. Este sacrificio simbolizaba que, para obtener conocimientos profundos, a veces hay que silenciarse, escuchar en silencio y aceptar que el conocimiento puede requerir un costo personal muy alto. La pérdida de su voz fue una prueba de su compromiso y su deseo de entender los secretos del universo, incluso si eso significaba renunciar a algo tan fundamental como su expresión verbal. En ese silencio absoluto, Odín empezó a escuchar las voces del viento, las susurrantes antiguas y los secretos que solo el silencio puede revelar, demostrando que la verdadera sabiduría requiere sacrificios internos y renuncias profundas. Este sacrificio no fue solo físico, sino también espiritual. Odín comprendió que, al perder su voz, podía escuchar con mayor claridad las voces de los dioses, los susurros del destino y los secretos del cosmos. La ausencia de palabras le permitió conectar con las fuerzas ocultas que rigen el universo, entendiendo que el verdadero conocimiento no siempre se expresa con palabras, sino que se siente y se internaliza en el silencio. La pérdida de su voz se convirtió en un símbolo de su dedicación y de la profunda transformación que experimentó en su búsqueda de sabiduría. Solo en ese silencio, Odín pudo absorber las verdades más profundas, demostrando que a veces el sacrificio más grande es renunciar a lo que más valoramos para alcanzar un entendimiento superior. El sacrificio de la voz también simboliza la renuncia a la comunicación convencional, una prueba de que el conocimiento verdadero requiere aislamiento y introspección. Odín se convirtió en un símbolo de que, para acceder a los secretos más profundos, hay que estar dispuesto a perder algo esencial, incluso la capacidad de expresarse con palabras. En ese silencio absoluto, encontró respuestas que ningún discurso podría ofrecer, demostrando que el sacrificio personal es a menudo el camino hacia la verdadera sabiduría. La experiencia de Odín nos enseña que, en ocasiones, el mayor acto de valentía es renunciar a lo superficial para alcanzar lo eterno y lo profundo del conocimiento. A lo largo de los siglos, Odín ha mantenido una relación especial con los mortales, actuando como un guía silencioso y un protector en las sombras. Aunque es un dios distante, su interés por los humanos es profundo, y muchas historias relatan cómo interviene en momentos cruciales, a veces disfrazado o en secreto. Los vikingos creían que su sabiduría y poder podían influir en sus destinos, y por eso le rendían culto con fervor, buscando su favor en batallas y en la vida cotidiana. La conexión entre Odín y los humanos es una de respeto mutuo y de una alianza que trasciende la simple adoración, una relación que se basa en la búsqueda de conocimiento y en la protección de su pueblo. Los humanos ven en Odín una figura que va más allá de un simple dios. Lo consideran un mentor que puede otorgarles sabiduría y fortaleza en momentos de desesperación. Muchos creen que, en secreto, Odín camina entre ellos, observando sus acciones y guiándolos a través de sueños o señales. Esta relación no es solo de devoción,
sino también de reciprocidad. Los vikingos ofrecen sacrificios y rituales en su honor, esperando que su favor les brinde protección y éxito en sus empresas. La presencia de Odín en sus vidas es un recordatorio constante de que la sabiduría y el valor son los mayores tesoros que un mortal puede aspirar a alcanzar. En la cultura vikinga, los sacrificios no eran solo actos de devoción, sino que tenían una profunda carga ritual y simbólica. Se creía que ofrecer algo valioso a los dioses ayudaba a mantener el equilibrio del cosmos y aseguraba su favor en momentos cruciales. Estos rituales eran considerados puentes entre el mundo mortal y el divino, donde cada sacrificio representaba una entrega total y una petición de protección, prosperidad o victoria en la batalla. La importancia de estos actos radicaba en su capacidad para fortalecer la conexión con los dioses, especialmente con Odín, quien valoraba la entrega y el sacrificio como caminos hacia la sabiduría y el poder supremo. Los sacrificios solían involucrar objetos valiosos, como armas, joyas o incluso animales, y en algunos casos, personas. La elección de lo que se ofrecía tenía un significado profundo, simbolizando la entrega de algo que representaba la vida, la fuerza o la riqueza del individuo o comunidad. Estos actos se realizaban en lugares sagrados, donde los chamanes o sacerdotes guiaban la ceremonia, invocando a los dioses y asegurando que el sacrificio cumpliera su propósito espiritual. La simbología detrás de estos rituales reforzaba la idea de que la entrega total era necesaria para obtener la benevolencia de Odín y otros dioses, en busca de sabiduría, protección y éxito en la vida y en la guerra. El acto de sacrificar también tenía un fuerte componente simbólico, representando la renuncia al ego y la entrega del yo al destino y a los dioses. Para los vikingos, estos rituales eran una manifestación de fe y un medio para demostrar su devoción y valentía. La sangre, el fuego y los cánticos formaban parte de la ceremonia, creando un ambiente de solemnidad y poder. La percepción de que estos sacrificios podían influir en el destino y en la voluntad de los dioses hacía que cada acto fuera considerado una inversión en el futuro, una manera de asegurar la protección de Odín y la sabiduría que buscaban en sus sacrificios. Hace mucho tiempo, en el principio de los tiempos, solo existía el vacío y las aguas primordiales. Desde esa nada, Odín y los otros dioses surgieron de la nada, formando un consejo divino. Con su poder comenzaron a moldear el cosmos, dando forma a los primeros elementos que serían la base del mundo. La tierra aún no existía, solo un vasto mar y un cielo infinito, esperando ser creados por la voluntad de los dioses. La energía de Odín se extendía, preparando el escenario para la creación que estaba por venir. Los dioses comenzaron a dividir las aguas y a crear tierra firme. Con cada acto, la tierra emergía de las profundidades, formando montañas, valles y costas. Odín, con su sabiduría, ordenaba los elementos y les daba forma, mientras los demás dioses contribuían con sus propios poderes. La tierra aún era un lienzo en blanco, listo para ser poblado por criaturas y seres mágicos. Este acto de creación fue un acto de sacrificio y poder, que marcó el inicio de todo lo que conocemos en el mundo vikingo. Así, la tierra tomó forma bajo la mirada de Odín y sus compañeros. La creación no fue solo un acto físico, sino también un acto de voluntad y sacrificio divino. La tierra quedó lista para recibir vida, y en ese momento los dioses comenzaron a preparar el escenario para que las criaturas mágicas y los humanos pudieran habitarla. La historia de cómo el mundo fue creado por Odín y los dioses refleja su deseo de mantener el equilibrio y la sabiduría en un universo en constante expansión y transformación. En la mitología nórdica, los sacrificios en los rituales no eran solo ofrendas, sino un acto profundo de conexión con los dioses. Al ofrecer algo valioso, como animales o incluso objetos preciosos, los vikingos buscaban ganarse la protección y el favor divino. Estos sacrificios eran considerados puentes que permitían a los mortales comunicarse con Odín y los demás dioses,
asegurando su protección frente a amenazas y peligros del mundo. La creencia era que, mediante estos actos, los dioses escuchaban sus súplicas y respondían con bendiciones que fortalecían a la comunidad y protegían sus vidas. Los sacrificios también tenían un carácter simbólico, representando la entrega total del individuo o la comunidad a los dioses. Al ofrecer lo que más valoraban, como un animal de gran importancia o incluso su propio bienestar, buscaban demostrar su devoción y sinceridad. La conexión entre estos sacrificios y la protección divina era fundamental. Se creía que los dioses, agradecidos por la ofrenda, enviaban su protección contra enemigos, desastres o cualquier mal que pudiera acechar. Así, el sacrificio se convertía en un acto de fe que aseguraba la seguridad y la continuidad de su modo de vida. Esta práctica también fortalecía la comunidad, ya que los rituales de sacrificio unían a las personas en un acto común de fe y esperanza. La protección divina no solo era para el individuo, sino para toda la tribu, asegurando su supervivencia en un mundo lleno de peligros. La creencia en que los dioses respondían a estos sacrificios reforzaba la importancia de mantener viva la tradición y el respeto hacia las fuerzas superiores. En cada ofrenda, los vikingos buscaban no solo protección, sino también la bendición para cosechas, guerras y la paz en sus tierras. En la mitología nórdica, el Ragnarök representa el fin de los tiempos, una batalla apocalíptica donde dioses, gigantes y criaturas míticas se enfrentan en una destrucción total. Pero esta destrucción no es solo caos, sino también un ciclo de renovación. La tierra se hunde en el mar, los cielos se abren, y el mundo parece sumirse en un silencio ominoso, presagio de un cambio profundo que traerá nuevas formas de vida y orden. Tú observas cómo las fuerzas de la destrucción avanzan, pero también cómo la esperanza comienza a surgir entre las cenizas, señalando que tras la tormenta siempre llega la renovación. Durante el Ragnarök se predice que muchos de los dioses morirán en combate, enfrentándose a seres monstruosos y gigantes que buscan destruir el cosmos. Sin embargo, en medio de esa destrucción, también surge la esperanza. Algunos dioses y héroes logran sobrevivir o renacer para reconstruir un mundo mejor. La tierra se hunde en un mar tempestuoso, mientras los relámpagos iluminan los rostros de guerreros y criaturas en batalla. Tú sientes la intensidad de ese momento, donde la destrucción parece definitiva, pero también el preludio de un nuevo comienzo. Al final, cuando las fuerzas del caos parecen haber consumido todo, la tierra se hunde y el mundo se sumerge en las aguas, pero de esas profundidades emergen nuevas tierras y una humanidad renovada. Los dioses que sobreviven, como Balder y Vidar, prometen reconstruir y traer un nuevo ciclo de vida. Tú visualizas ese momento de transición, donde la destrucción se convierte en un acto de creación, y el mundo, aunque devastado, comienza a renacer en un ciclo eterno de muerte y renovación, símbolo de la esperanza en medio del desastre. En el Ragnarök, Odín asume un papel crucial en la batalla final, enfrentándose cara a cara con el gigante Loki y las fuerzas del caos. Sabe que su destino es luchar con valentía, aunque eso signifique sacrificar su propia vida. Su presencia en el campo de batalla simboliza la resistencia y la esperanza de los dioses, a pesar de la inminente destrucción. Para cumplir con su destino, Odín se prepara con determinación, consciente de que su sacrificio puede ser la clave para un futuro renovado. La batalla es feroz, y su valentía inspira a otros dioses y guerreros a seguir luchando, aunque la derrota parezca inevitable. Durante la batalla, Odín también realiza un sacrificio personal. Se cuelga en Yggdrasil, la gran encina del cosmos, para obtener el conocimiento supremo. En esa vigilia, su cuerpo y espíritu se someten a un sacrificio extremo, dejando atrás su ego y su vida terrenal. Este acto simboliza su entrega total en busca de sabiduría y poder, consciente de que sólo así podrá entender los secretos del destino y la muerte. Su sacrificio es un acto de amor por su pueblo y por el equilibrio del cosmos, sabiendo que puede ser su fin,
pero también el comienzo de una nueva era. A pesar del riesgo, Odín no duda en enfrentarse a su destino, sabiendo que su sacrificio puede marcar la diferencia en la batalla final. Su valentía y sacrificio inspiran a los demás dioses y guerreros a seguir luchando con esperanza. La imagen de Odín en ese momento refleja su compromiso absoluto con el equilibrio del mundo, dispuesto a dar todo por la supervivencia de la humanidad y de los dioses. En el Ragnarok, su sacrificio se convierte en un símbolo eterno de liderazgo, sacrificio y búsqueda de sabiduría, dejando una huella imborrable en la historia de los mitos nórdicos. La muerte de Odín en el Ragnarok marcó el fin de un ciclo, pero también dejó una huella imborrable en la mitología vikinga. Su sacrificio en la batalla final simboliza la pérdida de un padre y líder, cuya ausencia se sintió profundamente en los corazones de los dioses y los hombres. Aunque su presencia física desapareció en medio del caos, su legado perduró a través de las historias que se transmitieron de generación en generación, inspirando valentía y sabiduría en quienes lo veneraban. La figura de Odín se convirtió en un símbolo eterno de sacrificio y conocimiento, recordando que incluso en la muerte, su influencia seguía viva en las leyendas y en la cultura nórdica. Su partida dejó un vacío en Asgard y en el corazón de sus seguidores, quienes vieron en él un ejemplo de sacrificio supremo. La pérdida de Odín no solo significó el fin de un dios, sino también el inicio de un legado que seguiría vivo en las historias, en las runas y en la cultura guerrera de los vikingos. La memoria de su valentía y su búsqueda incansable de sabiduría se convirtió en un faro para futuras generaciones, que entendieron que el verdadero poder residía en el conocimiento y en la disposición a sacrificarlo todo por un bien mayor. Así, su muerte se transformó en un acto de eternidad, que trascendió el tiempo y las eras. La figura de Odín ha trascendido las fronteras de la mitología vikinga para convertirse en un símbolo en la cultura moderna. En la literatura, autores contemporáneos han incorporado su imagen y atributos en novelas de fantasía y sagas épicas, creando personajes que reflejan su sabiduría y su búsqueda constante de conocimiento. En el cine, Odín aparece en películas y series como un poderoso dios, a menudo representado con su característico ojo único y su bastón, simbolizando su visión y autoridad suprema. Los videojuegos también han adoptado su figura, presentándolo como un personaje enigmático y poderoso, que desafía a los jugadores a explorar mundos inspirados en la mitología nórdica, donde sus símbolos y relatos enriquecen la narrativa y la ambientación. Esta influencia demuestra cómo Odín sigue vivo en la imaginación colectiva, inspirando historias que conectan el pasado vikingo con la cultura popular actual, manteniendo su legado y enseñanzas vigentes en diferentes medios y generaciones. Además, en los videojuegos, personajes inspirados en Odín suelen tener habilidades relacionadas con la sabiduría, la magia y la guerra, reflejando su papel como dios de la guerra y la sabiduría. Juegos como God of War y otros títulos de temática nórdica han popularizado su figura, haciendo que nuevas generaciones conozcan su historia y atributos a través de la interacción y la narrativa visual. La presencia de Odín en estos medios no solo entretiene, sino que también educa y mantiene vivo el legado de la mitología vikinga en la cultura moderna, demostrando que su influencia sigue siendo poderosa y relevante en la actualidad. En la mitología nórdica, los sacrificios no son solo actos de ofrenda, sino símbolos profundos de compromiso y transformación. Cuando Odín se colgó en Yggdrasil, su sacrificio representaba la búsqueda de conocimiento supremo y la voluntad de renunciar a lo material para alcanzar la sabiduría espiritual. Este acto simboliza la entrega total del ser, un proceso en el que el sacrificio se convierte en un puente hacia lo divino y lo desconocido, reflejando la importancia de la entrega personal en la tradición vikinga. Los sacrificios en la cultura nórdica también representan la aceptación del destino y la voluntad de enfrentar el sufrimiento por un bien mayor. La entrega de objetos valiosos o incluso la vida misma en rituales sagrados refleja la creencia de que el sacrificio purifica y fortalece el alma,
permitiendo a los guerreros y a los dioses avanzar en su camino hacia la sabiduría y la eternidad. Cada acto de sacrificio es, por tanto, un acto de fe y de reconocimiento del orden cósmico que rige su existencia. Este simbolismo también se refleja en la idea de que los sacrificios abren caminos a nuevas realidades y conocimientos ocultos. Para los antiguos vikingos, renunciar a algo valioso era una forma de demostrar su devoción y de invocar la protección y favor de los dioses. Así, cada sacrificio se convierte en un acto de fe que trasciende lo físico, conectando al sacrificador con un nivel superior de existencia y entendimiento, en línea con la búsqueda eterna de Odín por la sabiduría suprema. Desde tiempos inmemoriales, los mitos nórdicos reflejan esa inquietud eterna del ser humano por entender lo desconocido. La figura de Odín, en su búsqueda de sabiduría, simboliza esa sed insaciable de conocimiento que todos compartimos. Su sacrificio en Yggdrasil no solo fue un acto de entrega, sino una metáfora de la constante exploración interior y exterior que caracteriza a la humanidad. Nos invita a cuestionar, a buscar respuestas más allá de lo evidente y a aceptar que el aprendizaje requiere sacrificios y riesgos. Los mitos nos muestran que la búsqueda de conocimiento no tiene fin, sino que es un camino lleno de desafíos y revelaciones. La historia de Odín nos inspira a seguir explorando, a no conformarnos con las respuestas fáciles y a entender que el verdadero saber requiere sacrificios profundos. En cada sacrificio, en cada acto de entrega, se revela una verdad más grande, una comprensión que trasciende lo tangible y conecta con lo espiritual y lo universal. Así, el mito refleja esa lucha constante que todos enfrentamos en nuestro propio viaje de aprendizaje. Al final, los mitos nos enseñan que la búsqueda de conocimiento es una travesía sin fin, una aventura que requiere valor, sacrificio y perseverancia. Odín, como símbolo de esa eterna inquietud, nos invita a mirar más allá de lo visible y a aceptar que cada sacrificio realizado en nuestro camino nos acerca un paso más a la verdad suprema. La historia de los dioses y héroes nórdicos nos recuerda que el aprendizaje más profundo surge en los momentos de mayor entrega y sacrificio, y que esa es la verdadera esencia de la búsqueda humana por entender el mundo y a nosotros mismos. En la cultura vikinga, la sabiduría no era solo un valor, sino la base misma de su sociedad. Los ancianos y los sabios eran respetados por su conocimiento, que abarcaba desde las historias de los dioses hasta las leyes que regían sus vidas. Para los vikingos, entender el mundo y sus misterios era una forma de honrar a sus antepasados y asegurar un futuro próspero. La búsqueda de sabiduría se reflejaba en sus rituales y en la forma en que transmitían sus tradiciones, valorando siempre la experiencia y el aprendizaje constante. Para los vikingos, la sabiduría también estaba vinculada a la comprensión de los dioses y los misterios del cosmos. Los druidas y chamanes eran considerados guardianes del conocimiento sagrado, capaces de comunicarse con los espíritus e interpretar los signos del destino. Esta conexión espiritual era fundamental para tomar decisiones importantes, como las expediciones o las guerras, y para mantener el equilibrio entre el mundo mortal y el espiritual. La creencia en la sabiduría divina reforzaba su respeto por las fuerzas de la naturaleza y los dioses, quienes guiaban sus vidas y su destino. Además, en su cultura, aprender de los errores y buscar la mejora constante eran aspectos esenciales. La sabiduría se demostraba en la capacidad de adaptarse a los cambios, en la valentía de cuestionar y en la humildad de reconocer lo desconocido. Los relatos de héroes y líderes vikingos resaltan esa búsqueda incansable por entender el mundo, no solo para dominarlo, sino para vivir en armonía con sus leyes y valores. La sabiduría, en definitiva, era la luz que guiaba sus acciones y decisiones, asegurando la continuidad de su legado y su identidad. Al explorar cómo diferentes culturas antiguas abordaban los sacrificios, encontramos que en muchas sociedades estos actos tenían un papel fundamental en sus creencias religiosas y sociales.
Por ejemplo, en las civilizaciones mesoamericanas, los sacrificios humanos eran considerados una ofrenda vital para mantener el equilibrio del cosmos y apaciguar a los dioses. Aunque en la cultura vikinga los sacrificios también buscaban conectar con lo divino, la forma y el significado variaban notablemente, reflejando distintas cosmovisiones y valores. La comparación revela que, independientemente de las diferencias culturales, el sacrificio se utilizaba como un medio para asegurar la prosperidad, protección o favor divino, pero las formas y el contexto en que se realizaban mostraban particularidades únicas de cada sociedad. En otras culturas, como la griega o la egipcia, los sacrificios tenían un carácter más ceremonial y simbólico, a menudo relacionados con dioses específicos y eventos astronómicos. La diferencia clave radica en que mientras los vikingos veían los sacrificios como una obligación para asegurar la protección de su comunidad, en estas culturas el acto era también una expresión de devoción, con rituales meticulosos y ofrendas que podían incluir objetos preciosos o animales. Esta diversidad en las prácticas refleja distintas interpretaciones del vínculo entre humanos y lo divino, y cómo cada cultura conceptualizaba el sacrificio como un acto sagrado y necesario para el orden del universo. A pesar de las diferencias, un punto en común es que en todas estas culturas, los sacrificios servían para fortalecer la cohesión social y legitimar el poder de los líderes religiosos o políticos. En el caso de los vikingos, estos rituales reforzaban la autoridad de los chamanes y jefes tribales, mientras que en otras civilizaciones, los sacerdotes y reyes utilizaban estos actos para consolidar su papel como intermediarios con los dioses. La comparación nos ayuda a entender que, aunque las formas y creencias varían, el sacrificio siempre ha sido una herramienta poderosa para expresar la relación entre lo humano y lo divino, y para mantener el orden en sus respectivas sociedades. La mitología nórdica ha dejado una huella profunda en el arte de la era vikinga, inspirando pinturas que capturan escenas épicas de dioses y héroes en batallas celestiales. Estas obras, a menudo realizadas en pergaminos o en paredes de túmulos, muestran a Odín, Thor y Loki en momentos de poder y misterio, reflejando las creencias y valores de esa cultura guerrera. La influencia se extiende también a la escultura, donde se tallan runas y figuras de deidades en piedra y madera, creando símbolos que aún evocan la magia y el destino. La literatura, por su parte, floreció en sagas y poemas que narran las hazañas de los dioses y héroes, transmitiendo las historias orales a través de generaciones, en un estilo que combina lo heroico con lo místico, enriqueciendo la identidad cultural vikinga. En la pintura, los artistas vikingos lograron captar la esencia de sus mitos a través de ilustraciones vibrantes y detalladas en códices y tapices, donde Odín con su ojo único y su trono en Asgard se convierten en símbolos de sabiduría y poder. La escultura, por su parte, presenta figuras en relieve que adornan templos y monumentos, representando escenas de batallas divinas y rituales religiosos. La literatura, en forma de sagas y poemas épicos, sirvió para inmortalizar las historias de los dioses y sus aventuras, muchas veces acompañadas de ilustraciones que enriquecen la narrativa y mantienen viva la tradición oral. Este arte no solo embellece, sino que también transmite valores y creencias fundamentales de los vikingos. La literatura nórdica, especialmente las sagas, refleja en sus relatos la influencia de estos elementos artísticos, combinando poesía y prosa para narrar las historias de dioses y héroes en un estilo que mezcla lo heroico con lo místico. Estas obras, muchas veces ilustradas con motivos simbólicos, ayudaron a mantener viva la tradición cultural y religiosa, transmitiendo enseñanzas y valores a través de generaciones. La influencia del arte mitológico en estas narrativas es evidente en la forma en que los personajes y escenas se describen con detalles que parecen cobrar vida, permitiendo que quienes las leen visualicen un mundo lleno de magia, batallas celestiales y destinos predestinados, todo enmarcado en la estética de la época vikinga. Los símbolos de Odín han trascendido las fronteras de la historia y la mitología, convirtiéndose en elementos muy populares en la cultura moderna. Muchas personas eligen tatuarse runas y símbolos relacionados con Odín
para mostrar su conexión con la sabiduría, la protección y la búsqueda espiritual que él representa. Estos tatuajes a menudo incluyen el Yggdrasil, el árbol del mundo o el símbolo de las valquirias, reflejando la influencia de Odín en la cultura contemporánea. Además, algunas marcas y logotipos de marcas relacionadas con la cultura vikinga o de deportes adoptan estos símbolos para transmitir fuerza y misticismo. La presencia de estos símbolos en camisetas, accesorios y arte urbano también evidencia cómo la figura de Odín sigue inspirando a generaciones actuales, fusionando la historia con la moda y el arte. La elección de estos símbolos en la cultura popular no solo es una declaración estética, sino también un acto de conexión con los valores que Odín encarna: sabiduría, valentía y sacrificio. Así, su legado continúa vivo en cada tatuaje, logotipo o pieza de arte que rinde homenaje a su figura legendaria. Estos símbolos también aparecen en logotipos de marcas que quieren transmitir poder y tradición, usando elementos como el martillo de Thor o el cuervo de Odín. En la cultura popular, películas, videojuegos y cómics han adoptado estos iconos para representar personajes heroicos o místicos, reforzando la conexión con la mitología nórdica. La presencia de estos símbolos en objetos cotidianos ayuda a mantener vivo el legado de Odín, haciendo que su imagen siga siendo relevante en diferentes contextos. La estética de estos símbolos, con sus líneas rectas y formas geométricas, aporta un aire de misterio y autoridad, que resulta muy atractivo para quienes buscan identificarse con la figura del dios de la sabiduría y el sacrificio. La influencia de Odín en la cultura moderna es un testimonio de su poder simbólico, que trasciende el tiempo y las culturas, permaneciendo vigente en cada diseño y obra que evoca su historia. Hoy en día, las runas siguen siendo mucho más que símbolos antiguos. Se consideran herramientas con un poder especial. Muchas personas las usan en prácticas espirituales, creyendo que pueden atraer buena suerte, protección o claridad mental. La simbología de las runas se ha adaptado a diferentes contextos modernos, desde joyería hasta meditaciones, manteniendo vivo el legado de Odín y su búsqueda de sabiduría. Este uso contemporáneo refleja cómo estas antiguas marcas siguen resonando en nuestro mundo, conectándonos con una herencia mística y poderosa que trasciende el tiempo. Las runas también se emplean en prácticas de adivinación y autoconocimiento. Muchas personas las trazan en papel, madera o incluso en la arena, buscando respuestas a sus preguntas o guía en momentos de incertidumbre. Cada símbolo tiene un significado específico, y su interpretación puede variar según la intención del usuario. Este uso refleja una conexión profunda con la tradición ancestral, donde Odín mismo buscaba la sabiduría a través de las runas, y ahora tú puedes experimentar esa misma conexión en tu vida cotidiana. Además, las runas se han convertido en un símbolo de identidad para muchas comunidades y culturas modernas que desean mantener viva la herencia vikinga. Desde tatuajes hasta logotipos, estas marcas representan fuerza, protección y un vínculo con las raíces nórdicas. La popularidad de las runas en la cultura popular demuestra cómo el legado de Odín y sus sacrificios sigue inspirando a generaciones, recordándonos que la búsqueda de sabiduría y poder es un viaje que nunca termina, incluso en la actualidad. A menudo, el sacrificio implica dejar atrás algo que valoras, pero en ese acto resides una lección universal. El crecimiento personal surge cuando enfrentamos nuestras propias limitaciones. Odín, en su búsqueda de sabiduría, entendió que renunciar a lo superficial abre la puerta a conocimientos profundos. Este proceso no solo fortalece el carácter, sino que también revela nuestro verdadero potencial. Cada sacrificio, por pequeño que parezca, es una oportunidad para aprender, adaptarse y evolucionar, transformando el dolor en una fuente de poder interior. El sacrificio, en su esencia, nos invita a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a dejar atrás para alcanzar una versión mejor de nosotros mismos. La historia de Odín nos muestra que el verdadero crecimiento requiere valor y determinación.
Al renunciar a algo valioso, como su propia vista, Odín obtiene una sabiduría que trasciende lo físico y se convierte en un símbolo de transformación. Así, cada sacrificio se convierte en un acto de fe en nuestro propio potencial, enseñándonos que el dolor y la pérdida pueden ser los catalizadores de una vida más plena y significativa. Este vínculo entre sacrificio y crecimiento también nos recuerda que las lecciones más valiosas no siempre son fáciles de aprender. La historia de Odín nos muestra que, al afrontar el sacrificio, desarrollamos resistencia y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Es en esos momentos de prueba donde descubrimos nuestra verdadera fuerza y capacidad de superación. La universalidad de esta lección trasciende culturas y épocas, enseñándonos que el sacrificio, aunque doloroso, es una vía inevitable hacia la madurez y la sabiduría que todos buscamos en nuestro camino personal. La historia de Odín trasciende el tiempo, dejando un legado que sigue vivo en las historias, las leyendas y las tradiciones de los pueblos nórdicos. Su sacrificio y búsqueda de sabiduría inspiran a generaciones enteras a valorar el conocimiento y la valentía. La figura de Odín se convierte en un símbolo de perseverancia y autodescubrimiento, recordándonos que el crecimiento personal requiere sacrificios y una voluntad inquebrantable. Cada vez que enfrentamos desafíos, podemos recordar su ejemplo y encontrar en su historia una fuente de inspiración para seguir adelante, sin importar las adversidades. Las historias de Odín se transmiten de generación en generación, no solo como relatos de un dios, sino como lecciones de vida que enseñan la importancia de la valentía, la búsqueda de conocimiento y la aceptación del sacrificio. Su ejemplo motiva a los jóvenes guerreros y sabios a seguir sus pasos, a desafiar sus límites y a valorar la sabiduría por encima del poder material. La figura de Odín se convierte en un faro que ilumina el camino de quienes desean crecer y aprender, dejando una huella imborrable en la cultura vikinga y en la memoria colectiva de todos aquellos que buscan inspiración en su historia. A través de los siglos, su historia ha sido un recordatorio constante de que el verdadero liderazgo y la sabiduría nacen del sacrificio personal y del deseo de aprender. La leyenda de Odín sigue viva en cada historia, en cada acto de valentía y en cada búsqueda de conocimiento. Nos enseña que el legado más duradero no es el poder material, sino las huellas que dejamos en las generaciones futuras, inspirándolas a seguir creciendo, enfrentando sus propios sacrificios y buscando siempre la sabiduría que transforma vidas. Los sacrificios de Odín nos enseñan que el verdadero valor radica en la entrega y el compromiso con un propósito superior. Su disposición a renunciar a lo material y a enfrentarse al riesgo por obtener sabiduría nos recuerda que el crecimiento personal requiere sacrificio y determinación. Este legado nos invita a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nuestra propia búsqueda de conocimiento y verdad, y cómo esas decisiones moldean nuestro carácter y destino. Además, los sacrificios de Odín nos enseñan que la sabiduría no llega sin esfuerzo. La historia nos muestra que el conocimiento profundo requiere de sacrificios personales, de enfrentarse a lo desconocido y de aceptar el dolor como parte del proceso. Esto nos inspira a valorar cada paso en nuestro camino, entendiendo que los obstáculos y sacrificios son esenciales para alcanzar una verdadera comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por último, los sacrificios de Odín nos enseñan que la verdadera sabiduría también implica humildad y aceptación. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y estar dispuestos a pagar el precio por aprender nos hace más sabios y fuertes. La historia de Odín nos invita a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la humildad en nuestra propia búsqueda de conocimiento, recordándonos que los sacrificios, aunque difíciles, son los que forjan nuestro carácter y nos acercan a la verdad. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre Odín y su sacrificio en busca de sabiduría. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Comparte tu opinión en los comentarios.